Sean bienvenidos y bienvenidas a una clase más del contenido teórico de la Cátedra de Contaminación Ambiental y Salud Pública. En esta oportunidad vamos a estudiar lo que son las enfermedades emergentes y reemergentes. Para ello, el objetivo de esta sesión de clases es desarrollar el siguiente contenido. En primer lugar, definir qué son las enfermedades emergentes y reemergentes. En segundo lugar, identificar aquellas características que distinguen este tipo de enfermedades, así como también vamos a estudiar los factores que favorecen la aparición de estas enfermedades y a la vez vamos a mencionar algunos ejemplos de enfermedades tanto emergentes como reemergentes y las situaciones, pues los episodios de emergencia en cuanto a salud pública que estas enfermedades han ocasionado. Bien, a manera de preámbulo tenemos acá que las enfermedades emergentes y reemergentes siempre han tenido una vinculación infecciosa. Son enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Pues porque han sido ocasionadas por un agente etiológico, es decir, un patógeno que infecta al ser humano. Bien, allá por el año de 1960 se comenzaron a estudiar este tipo de enfermedades. Si bien nos han acompañado durante la historia de la humanidad, fue hasta este año que se comenzó a mostrar un poco más interés acerca de este tipo de enfermedades. Y fue hasta en el año de 1990, 30 años después, que sí este tipo de enfermedades ya causó un impacto considerable en lo que fue la salud pública. Entonces, para el ser humano, para el hombre, se han determinado que existe, según la investigación bibliográfica, 1415 de especies patógenos que nos pueden infectar y desencadenar este tipo de enfermedades. Entre ellos tenemos clasificadas, ¿verdad? Virus, 217, bacterias, hay 538, perdón, hongos 307, protozoarios 66 y helmintos 287. De todos ellos, de estos 1415 que se han identificado como especies patógenas para el ser humano, aproximadamente el 61%, que equivale a 868, son de origen zoonótico. ¿Qué quiere decir esto? Más adelante lo vamos a ver en otra diapositiva. Y pues de estas hay 175 especies que son asociadas a enfermedades emergentes y reemergentes. Y acá tenemos la definición, ¿verdad? Estamos hablando de enfermedades emergentes y reemergentes, pues lo primero que tenemos que hacer es definirlo. Bien, las enfermedades emergentes, por sus siglas EE, son todas aquellas enfermedades que surgen, como la misma palabra lo dice, emergen en un determinado momento y pues son enfermedades nuevas, por así decirlo. Yo creo que ustedes han vivido un ejemplo bastante claro en carne propia hace algunos años atrás con este acontecimiento que tuvimos, ¿verdad? Con lo que fue la pandemia de COVID-19. Entonces, COVID-19 es una enfermedad, en su momento, en el año 2020, fue una enfermedad emergente. ¿Por qué? Surgió, ¿verdad? Surgió, por así decirlo, de la nada, debido a un virus desconocido, ¿verdad? Un virus nuevo, ahí está, y generó una serie de impactos en lo que fue la salud pública, ¿verdad? Ustedes pudieron observar a nivel mundial, ¿verdad? Tuvo alcance mundial en una pandemia. Entonces, todas esas características hacen del COVID-19 que haya sido una enfermedad emergente, ¿verdad? Estas son este tipo de enfermedades también que aparecen en zonas donde antes no existía esa enfermedad. Entonces ahí tienen la definición, ustedes pueden leerla. Pero a grandes rasgos
De eso trata una enfermedad emergente. Como la misma palabra lo dice, emerge, surge, es nueva. Antes no se tenía indicios de ella. Y por otro lado tenemos la enfermedad reemergente, que son todas aquellas cuando una enfermedad emergente, ¿verdad?, se logra controlar, ¿verdad?, se logra controlar como ha sucedido con el COVID-19. ¿Qué sucede? Que tiempo posterior esta misma enfermedad resurge, ¿verdad?, reemerge. Entonces, eso es la enfermedades reemergentes, ¿verdad? Una enfermedad que en su momento fue emergente, se le controló y que ahora nuevamente pasó un tiempo y ahora están surgiendo nuevos brotes, nuevas epidemias de esa enfermedad, pues que ya se consideraba controlada, que ya se consideraba que estaba bajo control. Bien, también es importante recordar estas definiciones. En primer lugar tenemos lo que es un brote. Pues la voy a leer así tal cual. Nos dice que es un brote epidémico, es una clasificación usada en la epidemiología para denominar la aparición repentina de una enfermedad debida a una infección en un lugar específico y en un momento determinado, ¿verdad? Creo que ya han oído hablar de que en tal lugar se dio un brote de cólera, un brote de dengue, así, ¿verdad? Entonces ese es un brote. Luego tenemos lo que es epidemia. Cuando hablamos de una epidemia, cuando esta enfermedad se dio un brote, pero este brote, el brote de esta enfermedad ya se va propagando activamente debido a que descontrola, ¿verdad? El brote se nos sale de las manos, no lo podemos controlar y entonces se mantiene así durante un tiempo. Creo que ejemplos de epidemia ustedes también ya han vivido. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Luego tenemos lo que es endemia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de endemia? Pues es aquella enfermedad que es característica o también puede ser aquel agente infeccioso que es característico de una zona geográfica determinada o de un grupo de población. Por ejemplo, ahí tenemos el Chagas, ¿verdad? El Chagas es este vector, el Trypanosoma cruzi, es endémico de aquellas zonas que son rurales, son boscosas, incluso de aquellas viviendas de adobe o de paja. Entonces ahí hay una mayor presencia de ese vector y de esa enfermedad. Luego tenemos lo que es la pandemia. También, ¿verdad? Retomando este término de endemia, el dengue. El dengue es otra enfermedad endémica, más que todo de las Américas, de la zona tropical. Bien, y por último tenemos la pandemia, que ya es un término que es bastante conocido y que estuvo muy de moda años anteriores. Es aquella enfermedad epidémica que se ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo y afecta a un gran número de personas. ¿Para qué más decir COVID-19? ¿Verdad? Pandemia del COVID-19, todos la vivimos. Entonces, ¿qué más ejemplo que hay? Es importante conocer o recordar, porque yo creo que ya lo conocen, que es la zoonosis o que es una enfermedad zoonótica. Acá les traigo esta infografía, ¿verdad? Sabemos que una enfermedad zoonótica es aquella que era específica o característica o nada más afectaba a un animal o una serie de animales, ¿verdad? Por ejemplo, la gripe aviar, que al principio nada más se le daba o se afectaba lo que eran las aves, pero sucede que ese virus, esa bacteria que infecta a estos animalitos, brinca, ¿verdad? Da el salto y ahora también contagia a lo que es el ser humano. Entonces, esas son las enfermedades zoonóticas. Todas aquellas que eran propias de una especie animal, que no es el ser humano, ¿verdad? Y que han brincado, han migrado y ahora ya han contagiado a lo que es el hombre. Entonces acá tenemos una serie de ejemplos, ¿verdad? En esta otra infografía de la UNAM
Ahí tenemos, ¿verdad?, que la OMS describe las enfermedades zoonóticas como aquellas que se transmiten de forma natural de los animales, ¿verdad?, hacia los seres humanos. Y ahí tenemos una serie de ejemplos. Te podemos hablar de la enfermedad de Lyme, ¿verdad? Eh, la gripe aviar, la brucelosis, la toxoplasmosis, la rabia y más recientemente COVID-19. Bueno, ahora vamos a hablar de esas principales características que distinguen a este tipo de enfermedades. ¿Por qué decimos que es una enfermedad emergente y reemergente? ¿Cuáles son los requisitos o las características que deben de cumplir estas enfermedades para catalogarlas, clasificarlas como tal? En primer lugar, podemos hablar de la imprevisibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no sabemos en qué momento va a surgir una enfermedad de este tipo, y que alcance niveles epidémicos o pandémicos. Así como, por ejemplo, ¿verdad? A lo largo de toda la clase creo que lo voy a repetir, COVID-19. Nadie predijo que se acercaba esta pandemia. Entonces, la imprevisibilidad es una característica de estas enfermedades. Luego también tenemos lo que es el potencial pandémico. Si este tipo de agentes infecciosos, como son nuevos en la mayoría de los casos, no se tiene las herramientas o los fármacos, ¿verdad?, para poder tratarlos, entonces estos pueden alcanzar un nivel de pandemia, ¿verdad? Tienen potencial pandémico. También tienen la capacidad de elevar la mortalidad y la morbilidad y por lo tanto se consideran o son, ¿verdad?, un, pueden afectar lo que es el sistema de salud de un determinado país y por ende la salud pública. Causan un fuerte impacto económico en los países afectados. Nuevamente, el ejemplo, ¿verdad?, de la pandemia de COVID-19, ustedes pudieron evidenciar el impacto económico que sufrió la mayoría de países afectados y cada uno de ellos cómo fue saliendo de eso, ¿verdad? La cuarentena que se impuso, que paralizó todas las actividades económicas, una gran cantidad de empresas, de negocios, tuvieron que cerrar debido a ello. Entonces ahí va el impacto económico. Y frecuente origen zoonótico, ¿verdad? COVID-19 es una enfermedad zoonótica, ¿verdad? Y pues todas estas características explican la capacidad de estas enfermedades de emerger como nuevas enfermedades infecciosas que anteriormente solo circulaban en animales y también una vez controladas, una vez ya puestas bajo control, la capacidad de reemerger nuevamente. Ya vamos a ver ciertos ejemplos que ah, han resurgido, ¿verdad? De esas enfermedades que han resurgido. Bien, entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo que contribuyen a la aparición de este tipo de enfermedades? Aquí podemos enumerar varios factores. Uno de ellos puede ser el crecimiento poblacional y la rápida urbanización de países con gran población. ¿Qué sucede cuando la población comienza a crecer? Cuando hay un alto crecimiento demográfico. Se necesitan de más áreas para vivienda, ¿verdad? Entonces, a la hora de urbanizar, nosotros vamos eliminando una serie de ecosistemas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Invadiendo el nicho ecológico. Entonces entramos en contacto con ciertas especies silvestres que habitaban en estos bosques o en estos lugares. ¿Y qué sucede? Pues entre un contacto más cercano con estas especies, ahí pueden migrar esos agentes patógenos propios de estos animalitos al ser humano. También podemos hablar de un proceso de globalización e intensificación de intercambio internacional.
Rapidez de los movimientos humanos. Acá tenemos, ¿verdad? Hoy es bastante fácil trasladarse a cualquier punto del mundo. Si nosotros nos vamos 100, 200 años atrás, que cuando no existían los aviones y el hombre se viajaba por medio del barco, ¿verdad? Se, era más tiempo, el tiempo era más prolongado en poder llegar a los destinos. En cambio, eso no sucede hoy. Usted toma un vuelo hoy en la mañana, ¿verdad? Y en la tarde ya está en otro continente. Entonces, ese intercambio internacional lleva consigo, ¿verdad? Que esos virus, esas bacterias puedan migrar también a esos lugares que nosotros visitamos. Podemos hablar de los cambios medioambientales, el cambio climático, la introducción de técnicas de crianza intensiva de animales para consumo humano, la resistencia microbiana, ¿verdad?, a los antibióticos, las políticas de salud, pobreza extrema y la inequidad social. Y acá tenemos un ejemplo relacionado al cambio climático. Gracias al cambio climático se ha podido dar la dispersión de algunos vectores transmisores de enfermedades, como lo es la dispersión geográfica del mosquito tigre, que es el vector que transmite el chikungunya, dengue o zika. Vean acá en el año de 1995 la zona coloreada de roja era donde este mosquito residía, y pues ¿qué ha sucedido? Que gracias al cambio climático ya su zona para poder habitar se ha amplificado. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo el cambio climático contribuye a la dispersión de este tipo de vector. Y entonces, ¿qué sucede? El aparecimiento de este tipo de enfermedades. Así como también hablábamos de la invasión del nicho ecológico, ahí tenemos la enfermedad de Lyme o la fiebre de Crimea-Congo. Invadir esos ecosistemas propios de estos animales, entonces nos hace, como ya lo mencionamos, estar más cercano a ellos, y pues entonces esos virus van a infectar al ser humano. Bien, y acá tenemos una serie de ejemplos de enfermedades emergentes y reemergentes. Hay algunas que son ocasionadas por virus, bacterias o parásitos. Bueno, acá podemos observar una serie de enfermedades que han ocasionado emergencia, que han resurgido, ¿verdad? En color rojo están todas aquellas emergentes, color azul las que han resurgido, que se consideran reemergentes, y también en este mapa tenemos lo que son aquellas enfermedades emergentes, pero que que han emergido de manera intencional, es decir, deliberadamente emergentes. Ahí solo tenemos una, lo que es el anthrax. No sé si ustedes, yo creo que estaban muy pequeños, pero el anthrax es una enfermedad que se utilizó como bioterrorismo allá por el año 2001, cuando se dieron los atentados en Nueva York. ¿Qué sucedía? Pues que en la correspondencia, creo que en varias ciudades de Estados Unidos, aparecían cartas que contenían esporas de la bacteria que ocasiona el anthrax. Entonces, la población, la gente abría estas cartas, entraba en contacto con estas esporas y se contagiaban de anthrax. Entonces, esa fue una enfermedad emergente pero intencional. Fue una enfermedad deliberadamente emergente. Ahora, todas las demás sí ya surgieron de manera espontánea. Y ahí pueden ustedes observar. Bueno, si nosotros clasificamos estas enfermedades de acuerdo al tipo de agente patológico que las desencadena, tenemos algunas virales que ya, ya creo que ya han oído escuchar de ellas, por ejemplo el ébola, el VIH,
la influenza, entre otras. De tipo bacteriana tenemos la Ehrlichiosis, la enfermedad diarreica por Campylobacter jejuni y Escherichia coli, etcétera, ¿verdad? Y por protozoosos tenemos la criptosporiasis. Vamos a estudiar algunas de ellas, las que han representado una emergencia bastante intensa, ¿verdad? En los sistemas de salud de algunos países. Bien, acá tenemos algunos ejemplos de enfermedades reemergentes, virales, el dengue, zika y chikungunya. La enfermedad rábica y la fiebre amarilla. De tipo bacteriano, el cólera, la difteria, leptospirosis, tuberculosis y por parásitos el paludismo o malaria y la toxoplasmosis. Si comenzamos a estudiar nosotros algunas enfermedades emergentes, podemos hablar en primer lugar de la viruela. La viruela ha acompañado al ser humano desde tiempos inmemorables. No sé si ustedes han escuchado, pero hay momias, ¿verdad? Hay momias egipcias que han encontrado que esas personas en su tiempo murieron debido a la viruela. Entonces también cuando se descubrió América, ¿verdad? La viruela no existía en América, entonces fue una enfermedad emergente cuando vinieron todos esos conquistadores a tierras americanas, trajeron consigo esta enfermedad. ¿Y qué sucedió? Pues que la mayoría de aborígenes, los amerindas, que, que nativos de acá, de estas tierras, ellos no estaban, sus sistemas inmunológicos no estaban eh, capaces de resistir esta enfermedad. Entonces, gracias a la viruela, pues se diezmó considerablemente la población de aborígenes. Pero, ¿qué sucedió? En el año de 1959 ya la Organización Mundial de la Salud elaboró un plan para poder erradicar la viruela, aunque tuvo poco éxito porque no había muchos fondos ni recursos, ¿verdad? Pero ya para 1967 sí consiguieron recursos, ya se pusieron las pilas y sí se intensificó ese plan. Y así fue que el día 8 de mayo de 1980 la Asamblea Mundial de la OMS en su 23ª asamblea, ¿verdad? Declara que la viruela se erradica oficialmente del mundo. Entonces, gracias a ese plan de inmunización, de vacunación que la OMS puso en práctica, fue como se pudo erradicar la viruela del planeta. No sé si ustedes han leído en cierta literatura, dice que esta vacuna se utilizaba con una aguja bifurcada. Entonces, esa aguja bifurcada dejaba una cicatriz característica en el brazo o en el lugar donde se aplicaba. Entonces, tal vez nuestros abuelos, nuestros padres, todos aquellos nacidos antes de 1980, tengan esta cicatriz. Actualmente la mayoría de personas tiene una cicatriz en el brazo, pero no es debido a la vacuna de la viruela, es debido a la vacuna de la tuberculosis, que también es característica esa cicatriz. Bien, entonces acá pueden ver en este mapa mundi algunos últimos casos conocidos y años de erradicación de esta enfermedad en cada continente. Por otro lado, también tenemos lo que es la viruela símica. La viruela símica, ¿verdad? Desde la misma familia de la viruela, pero esta es menos severa. Y recientemente, en el año 2022, no sé si ustedes se recuerdan, esta enfermedad reemergió, ¿verdad? La viruela símica ya se tenía como controlada, pero vimos que pudo reemerger en el año 2022. Y acá les traigo yo algunas estadísticas de los meses en los cuales se dio, ¿verdad?, un elevado número de casos de esta enfermedad. Fue de abril, vean las estadísticas de abril a julio.
más que todo en Europa, donde se dieron la mayor de casos de este tipo de enfermedad, de la viruela símica. Acá también tenemos este mapa para que puedan identificar el número de casos, cómo se dio esta epidemia de viruela símica en el año de 2022. Bien, también tenemos lo que es el antivirus, es también una enfermedad zoonótica, más que toda es transmitida por algunos roedores, ahí podemos hablar de ratones y ratas. Específicamente tenemos lo que es el ratón colilargo, ahí tienen el nombre científico. Este ratoncito vive allá por la zona de Sudamérica, de los Andes, en frontera entre Chile y Argentina. Entonces él es el vector del antivirus y la población que vive en esa zona pues sí se ve bastante afectada porque está en contacto más con este vector, pues ahí se dan ciertos números o ciertos brotes de esta enfermedad. Entonces acá tenemos algunas estadísticas. Vean, acá hay una serie de casos sospechosos y confirmados desde el año de 1996, cuando se dieron los primeros casos de antivirus en esa zona, en Sudamérica, en la provincia de Nequén, que es en Argentina. Vean, 1996 emerge esta enfermedad y a lo largo de los años cómo se han dado nuevos casos. En 2019 sí se hubo una, una elevada, en un elevado número de casos sospechosos del antivirus en esa región. También tenemos este otro que es de Chile, desde el año 2010 al año 2022, ¿verdad? Una enfermedad reemergente en esa zona, debido a la presencia de este ratoncito, que es el reservorio del antivirus. Tenemos los famosos coronavirus, ahí podemos hablar del SARS, del MERS y más recientemente de COVID-19. Bueno, el SARS fue una enfermedad emergente allá a principios del siglo, por el año 2002-2003. Fue la primera enfermedad emergente del siglo XXI y se surgió, los casos comenzaron a surgir en Guangdong, ¿verdad? En China, en Hong Kong. Luego el virus se trasladó a otras latitudes del mundo y pues fue el agente etiológico un coronavirus. Acá tenemos un mapa de la propagación del SARS entre el año 2002 y 2003. Vean, pues a lo que es Centroamérica no llegó, pero sí de China migró hacia el norte de los países del norte, incluido América del Norte, Canadá, Estados Unidos y Alaska. Tenemos también dentro de los coronavirus lo que es el MERS, el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Este causó emergencia allá en el año 2012. ¿Debido a qué? Pues que este virus, más que todo el reservorio era el camello, entonces migró del camello al ser humano. Y aquí tenemos algunas estadísticas de la situación que se ha llevado a cabo en el año de 2022 con relación al MERS, ¿verdad? Ahora también tenemos lo que es el COVID-19, siempre de la familia de los coronavirus. Creo que de esta enfermedad ya se ha hablado bastante, la hemos vivido en carne propia, nos cambió la vida a todos. Entonces, se sabe que el reservorio principal es el murciélago y hay diferentes teorías que surgieron acerca de cómo es que migró de los murciélagos al ser humano. Acá tenemos también el virus del ébola, que es otra enfermedad que ha causado reemergencia a lo largo de los... Bien, acá tenemos alguno en esta imagen.
los diferentes episodios que se han llevado a cabo con relación a esta enfermedad. El primer brote se produjo allá por el año de 1976 entre los países de Sudán y la República Democrática del Congo en África. Luego, a lo largo de los años, se han dado algunos otros brotes a nivel que han llegado a nivel epidémico, como lo fue en 1995, en el año 2000, 2007 y el último que fue en el año 2014, que este sí migró del continente africano, incluso llegó hasta nuestro continente americano. No sé si ustedes recuerdan, en ese año la ministra de Salud, la doctora Violeta de Mengíbar, la entrevistaron y ella salió en la televisión, pues diciendo que el sistema de salud, nuestro sistema de salud ya se encontraba listo para poder contrarrestar cualquier caso que se diera de esta enfermedad en territorio salvadoreño. Incluso ya contaban con un centro de cuarentena que habían montado en el hospital Saldaña de los Planes de Rendero, pero afortunadamente esta enfermedad, el virus del ébola, no tocó tierra salvadoreña, ¿verdad? Pero sí logró llegar a otros países del continente americano. Bien, y acá tenemos siempre en esta gráfica, ¿verdad? Los principales brotes de ébola a lo largo del tiempo, desde 1976, que es cuando esta enfermedad emergió, y luego a lo largo del tiempo que ha tenido ciertas reemergencias, siendo en 2014 la última reemergencia que sí se fue bastante severa y bastante considerable. Bien, ahora tenemos lo que es el virus de la influenza, que ocasiona lo que es la enfermedad de la gripe. Ahí, como ustedes pueden leer, ¿verdad? La gripe es una enfermedad vírica de las vías respiratorias causadas por el virus de la influenza. Y existen tres tipos de virus de la gripe, el A, B y C. Tenemos acá que durante el siglo XX se dieron lugar tres grandes pandemias. En primer lugar, la gripe española, allá por el año de 1918. Luego la gripe asiática en 1957 y la gripe de Hong Kong en 1961. Aparte de eso, existen otras cepas que han desencadenado otros tipos de afectaciones por gripe, como lo fue la gripe aviar en 1997 y la gripe porcina, no sé si ustedes se acuerdan de ella, de la H1N1 en el año 2009, que incluso sí tuvimos bastantes casos acá en nuestro país. Acá les dejo acá esta gráfica para que ustedes puedan ver cuáles han sido esos acontecimientos, esos episodios ocasionados por el virus de la influenza. Bueno, también podemos hablar del VIH-Sida. El VIH-Sida también fue una enfermedad emergente allá en los años 80 y pues desde esa época hacia nuestros días ha sido considerablemente el número de personas que han fallecido debido a esta enfermedad. Actualmente ya se tiene un tipo de medicación crónica, ¿verdad? Ya no es como a inicios de los 80 las personas que ahora padecen de VIH. En esa época, bueno, actualmente pueden vivir, ¿verdad? Con su tratamiento, pero en los años 80 sí, tener VIH era estar condenado a muerte. Entonces acá podemos ver, ¿verdad?, algunos países con nuevos casos de VIH, más que todos son países africanos, ustedes pueden ver, Sudamérica, Mozambique, Nigeria, y tenemos un país latinoamericano que es Brasil con un 3.2% de infecciones. Esto es para el año 2020. Otra enfermedad emergente, ejemplo de enfermedad emergente, es la enfermedad de la fiebre del Nilo, ¿verdad? Que fue una enfermedad emergente allá por el año 1999 en Estados Unidos, ¿verdad? Anterior a este año, Estados Unidos no tenía casos de la fiebre del Nilo, pero emergió en ese año.
Otro ejemplo de ese tipo de enfermedades es la hepatitis. Recordemos que el virus de la hepatitis, ¿verdad? Hay tipo A, B, C, D y E. Y pues la hepatitis B y C son las que sí constituyen un gran problema en el mundo y en los sistemas de salud de diferentes países. Recordemos que para el año 2022 se pudo visualizar reemergencia de lo que fue la hepatitis específicamente infantil, ¿verdad? La hepatitis en niños. Entonces aquí podemos observar la cantidad de casos que se dieron, ¿verdad? En diferentes países, más que todo en Europa y Norteamérica. Y acá les traigo algunos titulares de noticias de ese año. No sé si ustedes recuerdan que sí hubo hubo epidemia de hepatitis infantil. Vean, dice la OMS alerta que la nueva hepatitis aguda infantil es un tema muy urgente. El misterioso brote de hepatitis que tiene en alerta al mundo. Confirman 4 muertes por hepatitis infantil de origen desconocido en Indonesia. Entonces fue una enfermedad emergente del año 2022. Ahora tenemos lo que es el dengue. El dengue es una enfermedad que genera reemergencia a lo largo de los años. Más que todo también es una enfermedad endémica de zonas tropicales. Nuestro país es uno de ellos. Yo sé que ustedes tal vez en algún dado momento han padecido esta enfermedad y pues es una enfermedad febril bastante característica de las zonas tropicales como ya dijimos. Acá tenemos algunas estadísticas de lo que es el dengue desde 1980 hasta el año 2020. Nosotros podemos observar, más que todo en la región de las Américas, que es donde es endémica esta enfermedad, cómo han ido en aumento los casos. Entonces también es una enfermedad que causa reemergencia. Bueno, aquí podemos observar en esta gráfica también una distribución de casos reportados de dengue y la proporción de dengue grave por año de notificación. Siempre en la región de las Américas son 20 años, desde 1999 a 2019. Entonces ustedes pueden observar cómo va la tendencia. Vean cómo hay algunos años en los cuales sí se ha visto un aumento en el número de casos de esta enfermedad, causando lo que es niveles epidémicos, ¿verdad? Es una reemergencia de esta enfermedad, así como lo fue, vean las barras más altas en el año 2013, 2015 y 2016. Ahora tenemos lo que es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla también es una enfermedad reemergente. El virus es endémico también de las zonas tropicales de África, América Central y Sudamérica. Bien, entonces ustedes, pues, como pueden observar en este mapa, ahí tenemos los países o áreas de riego de donde esta enfermedad es endémica. Entonces, ¿qué sucede cuando usted quiere viajar a alguno de estos países? Pues un requisito que les ponen es que debe de contar con la vacuna de la fiebre amarilla. ¿Para qué? Para que usted no se enferme de ella e incluso al llegar a su país de origen no vaya a transmitir la enfermedad. Entonces también es una enfermedad reemergente y endémica. Bien, acá también tenemos el cólera. El cólera también es una enfermedad reemergente, ¿verdad? Si bien se considera que ya está bajo control, pero hay ciertos brotes en determinadas regiones, más que todo en aquellos lugares donde no se tiene una agua que tenga calidad para poder ser consumida, ya que esta infección es de tipo intestinal y es causada por la ingestión de alimentos o agua contaminada por la bacteria que la ocasiona, que ustedes la pueden observar ahí en la imagen. Entonces, el cólera aún representa amenaza mundial, aún es es una enfermedad más que todo reemergente, porque si bien se considera que está bajo control, se han dado casos en los cuales esta enfermedad ha
resurgido. Y aquí pueden ver en este mapa una distribución del cólera a nivel mundial. Más que todo, podemos observar Latinoamérica, África, Rusia, la India y China, ¿verdad? Todos aquellos países en desarrollo que que no tienen un sistema de agua que sea apto para poder consumir, pues ahí sí van a tener problemas con esta enfermedad. Puede alcanzar niveles epidémicos. Y aquí tenemos otra gráfica, una gráfica en la cual podemos observar la evolución anual del número de casos de cólera a nivel global, desde el año 2000 al año 2017. Sería interesante ver cómo ha evolucionado desde el año 2018 hacia acá, ¿verdad? Si ustedes tienen la oportunidad, pues vayan a buscar estadísticas con relación a, a cómo se encuentra la situación del cólera a nivel mundial hasta el año 2023-2024. También hablamos de la tuberculosis. La tuberculosis es otro tipo de enfermedad de REM. Vean acá esta gráfica con relación al nivel de incidencia de la tuberculosis en nuestro país, desde el año 2012 al año 2018. Sí, como ven, se han mantenido casos, ¿verdad? Aunque se crea que esta enfermedad está bajo control, hay reemergencia de la misma. Entonces hay que estar alerta, hay que tener cuidado con esta enfermedad. Ahora tenemos también lo que es el paludismo. El paludismo también es llamado malaria, es una enfermedad que causa reemergencia y en nuestro país, en el año 2021, la OMS certifica que El Salvador está libre de paludismo, ¿verdad? El primer país centroamericano y el tercero de las Américas en años recientes que recibe esta certificación. Entonces nuestro territorio, nuestro país, El Salvador, está libre de paludismo. No hay paludismo en El Salvador. Pero vean cómo está la incidencia de la malaria o el paludismo a nivel mundial. Eso para el año 2018. ¿Verdad? Erradicada tenemos en color verde. Sí hay mayor de casos críticos, ¿verdad? Bastantes casos reportados en la zona roja, más que todo en el continente africano. Y vean las tendencias mundiales de tasa de incidencia de los casos de paludismo, ¿verdad? Entre el año 2000 y 2019. Vean que se ha mantenido. Va un poco a la baja, pero no ha sido tanto. Bueno, entonces con base a todos estos ejemplos de enfermedades que nosotros hemos visto, que ustedes ya conocían y que son de características emergentes y reemergentes, ¿qué medidas de acción podemos nosotros tomar para contrarrestar o disminuir el aparecimiento de estas enfermedades? Pues una estrecha articulación entre los sistemas nacionales de vigilancia bajo la coordinación de la Organización Mundial de Salud, ¿verdad? Es necesario que cada sistema de salud de cada uno de los países esté en vigilancia junto con la OMS para poder evitar en la manera de lo posible el surgimiento de estas enfermedades. Y pues si no es evitable, pues por tener medidas de acción, que es algo que no se tenía en la pandemia. Cuando nos cayó la pandemia no estábamos preparados para ello. También una amplia utilización de diferentes bases de datos como fuentes de información. Si tenemos data, ahí tenemos lo que es la epidemiología. Por eso es importante la estadística en cuanto a la salud pública. Fuerte articulación de la vigilancia con la investigación científica. Rápida también incorporación por los servicios de salud del conocimiento producido por los centros de investigación. Sistemas de vigilancia y redes de laboratorios perfectamente articulados, canales adecuados de comunicación internacional, comunicar, ¿verdad?
más que todo hoy con la pandemia, primero comenzó en China, pero creo que no hubo una rápida acción, se tardó bastante en, en darle la importancia que se tenía que darle a este acontecimiento. Entonces esto obliga a los gobiernos a mejorar la capacidad nacional de forma que permita el acompañamiento de eventos en tiempo real y la necesidad de ampliar las fuentes de información incorporando también fuentes no oficiales. Si bien tenemos que obedecer a las fuentes oficiales, también aquellas que son no oficiales pueden ser de apoyo en estos casos. Bueno, entonces el control de las enfermedades emergentes y reemergentes se logra mediante el esquema que ustedes tienen acá. Si hay una vigilancia global, una identificación y control precoz que dé como resultado una respuesta rápida y de investigación de la mano de políticas globales de promoción y la disminución de las diferencias sociales. Recuerden las determinantes sociales de la salud. El sistema de salud debe de garantizar la inmunización con vacunas seguras, la utilización prudente de antibióticos, ¿verdad? Eso es importante para evitar la resistencia bacteriana, el mejoramiento de la infraestructura de servicios de atención pública y un saneamiento y control sanitario de alimentos. Si tenemos ese sistema de salud con estas fortalezas, nosotros vamos a poder hacer frente o vamos a poder controlar lo que son este tipo de enfermedades emergentes y reemergentes. Bien, y es así como nosotros llegamos al final de esta sesión de clases. Agradezco mucho por la atención prestada.